Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de 1.000.000. Y si te dijera que una moneda de apenas un centavo, algo que probablemente has dejado caer en el fondo de un cajón, podría valer hasta $765.000? Ahora piensa en esto por un segundo, ¿eres de los que gastan sin mirar o de los que observan antes de dejar ir el dinero? Porque la diferencia entre un spender y un verdadero coleccionista podría ser literalmente una fortuna. Cada día, millones de personas en Estados Unidos utilizan monedas sin prestarles atención. Las dejan en el coche, las olvidan en frascos, las tiran en una bandeja como si no tuvieran valor. Pero entre ese ruido cotidiano, existe un fantasma. Una pieza silenciosa, casi invisible, el 1940 Lincoln with Penny sin marca de seca. Y no es solo otra moneda vieja, es una anomalía que ha desconcertado incluso a expertos. Antes de continuar, haz algo ahora mismo. Sí, ahora. Si tienes un frasco de moneda cerca, o una cartera, ábrelo. Busca cualquier penny de trigo. Porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar la forma en que ves tu propio dinero. En 1940, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos Lincoln sin marca de seca. Eso, en sí mismo, no es raro. De hecho, la ausencia de marca en esa época era estándar para Filadelfia. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante y extremadamente valiosa. Entre esas millones de monedas, existe un grupo extremadamente pequeño que presenta errores de acuñación casi imposibles de replicar. No estamos hablando de desgaste común, estamos hablando de detalles microscópicos que transforman una moneda ordinaria en un tesoro oculto. Uno de los errores más buscados es el double the obverse, donde las letras del anverso muestran una duplicación visible, especialmente en palabras como Liberty y en God We Trust. Pero no es cualquier duplicación, es una que parece vibrar bajo la luz, como si la moneda tuviera dos realidades superpuestas. Otro detalle crítico, el off-center strike. En estos casos, el diseño no está perfectamente alineado, dejando partes del borde completamente desplazadas. Esto no solo es raro, es una firma del caos dentro del proceso industrial. Un error humano, mecánico, irrepetible. Y luego está el más enigmático de todos, el planchet error. Algunas de estas monedas fueron acuñadas sobre discos metálicos defectuosos, lo que genera superficies irregulares, tonos extraños o incluso pesos ligeramente distintos. Es como si la moneda misma supiera que no debía existir. Ahora, aquí viene la parte que muchos ignoran, y que separa a los curiosos de los verdaderos buscadores de riqueza. No todos los 1940 sin marca de seca valen miles. De hecho, la mayoría apenas supera unos pocos centavos. Pero, aquellos que combinan múltiples errores, en condiciones casi perfectas, esos son los que alcanzan cifras que parecen irreales. En subastas privadas y ventas especializadas, ciertos ejemplares han cruzado la barrera de los cientos de miles de dólares. Y en condiciones excepcionales, con certificación de grado alto como MS-67 o superior, el valor proyectado puede alcanzar hasta $765.000. Sí, leíste bien. Un centavo, por 3/4 de millón. Ahora pregúntate esto, ¿cuántas veces has tenido un penny en la mano y no lo has mirado? ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, disfrazadas de algo insignificante? Aquí es donde la historia cambia de dirección. Durante décadas, los coleccionistas han llamado a este tipo de monedas fantasmas del mercado. No porque no existan, sino porque aparecen y desaparecen sin previo aviso. Pueden estar en una colección privada durante años, o pueden reaparecer en el lugar menos esperado, una venta de garaje, una herencia olvidada, o incluso tu propio bolsillo. Y el mercado actual está en llamas. El interés por monedas raras ha crecido exponencialmente en los últimos años. Inversores, coleccionistas y buscadores de tesoros están entrando al juego con una intensidad nunca antes vista. ¿La razón? La inflación, la incertidumbre económica,
y el deseo de encontrar activos tangibles que realmente puedan cambiar una vida. Un 1940 Whitney con errores auténticos no es solo una moneda, es una historia encapsulada en cobre. Es evidencia de un momento en el tiempo donde algo salió mal y ese error se convirtió en perfección para el mercado moderno. Pero aquí viene la advertencia, porque no todo lo que brilla es oro. El mercado también está lleno de imitaciones, monedas alteradas y falsificaciones. Algunos intentan replicar errores, otros manipulan piezas comunes para hacerlas parecer raras. Por eso, la autenticación profesional no es opcional, es obligatoria. Si crees haber encontrado algo especial, no lo vendas inmediatamente. No lo limpies. No lo manipules. Ese impulso de hacerlo ver mejor podría destruir su valor en segundos. En cambio, obsérvalo. Estúdialo. Compáralo. Y si las señales están ahí, llévalo a un experto certificado. Porque en este mundo, el conocimiento no solo es poder, es dinero. Ahora, hagamos otra pausa. Imagina por un momento que esta noche revisas tus monedas y encuentras uno. Un 1940 sin marca de seca. Lo miras más de cerca, notas una ligera duplicación en las letras. El borde no es perfecto. El brillo es distinto. ¿Lo gastarías mañana en un café o estarías sosteniendo el comienzo de una nueva historia financiera? Esa es la línea invisible entre quienes pasan de largo y quienes descubren oportunidades donde otros ven rutina. Y aquí está la realidad final. Las monedas como esta no anuncian su valor. No vienen con etiquetas. No hacen ruido. Permanecen ocultas, esperando a que alguien con la mirada correcta las encuentre. El 1940 Lincoln Whitney sin marca de seca es más que una moneda rara, es un recordatorio de que la riqueza no siempre llega en formas obvias. A veces, ya está en tus manos. Así que la próxima vez que recibas cambio, no lo ignores. Míralo. Porque podrías estar sosteniendo algo que el resto del mundo aún no ha descubierto. Y si crees que esta historia es impresionante, espera a ver lo que viene. Porque en el próximo episodio, vamos a revelar otra moneda aún más esquiva, aún más valiosa, una pieza que ha dejado a coleccionistas sin palabras y que podría estar circulando en este mismo momento. Y créeme, no querrás perderte esa. Imagina esto, estás vaciando un viejo frasco de monedas, de esos que todos tenemos en casa, y entre centavos oxidados y monedas sin importancia, aparece una pieza de 1941. No brilla como el oro, no parece especial, no tiene nada que grite riqueza. Y sin embargo, en el mercado correcto, esa pequeña moneda podría estar vinculada a cifras que alcanzan hasta los $654.000. La pregunta no es si eso suena exagerado. La verdadera pregunta es, ¿y si una de esas monedas ya está en tu bolsillo ahora mismo, y tú la estás ignorando como simple cambio? Durante décadas, millones de estadounidenses han cometido el mismo error silencioso, confundir monedas comunes con tesoros invisibles. El coleccionista ve potencial donde el gastador solo ve centavos. El gastador paga el café con descuido. El coleccionista revisa cada moneda como si fuera una llave hacia la libertad financiera. Y hoy, esa diferencia puede cambiar tu vida. Porque el Lincoln Whitney de 1941 sin marca de seca no es solo una moneda antigua. Es un fragmento de historia americana acuñada en plena Segunda Guerra Mundial, un periodo donde la economía, el metal y la producción de monedas estaban bajo presión extrema. En ese caos, nacen las anomalías. Y en las anomalías, nacen las fortunas. Pero atención, detente un segundo y revisa dónde guardas tus monedas ahora mismo. Sí, ahora. Ese frasco, ese cajón, ese auto. Porque la mayoría de las personas que descubren estas monedas siempre dicen lo mismo, estaba justo ahí todo el tiempo. El 1941 Lincoln Whitney fue acuñado principalmente en la Casa de la Moneda de Filadelfia, lo que significa algo crucial, no lleva marca de seca.
Pero aquí es donde comienza la confusión del público general y la oportunidad del coleccionista experto. No todas las monedas sin marca son valiosas, pero algunas sí lo son de forma extrema cuando presentan errores de acuñación raros. Uno de los más buscados en este tipo de centavo es el error de doble acuñación. Esto ocurre cuando el diseño es golpeado más de una vez ligeramente desalineado, creando una duplicación sutil en letras como Liberty o en la fecha 1941. A simple vista puede parecer desgaste. Para un ojo entrenado, es una señal de 6 cifras. Otro error crítico es el desplazamiento del troquel, donde la imagen no se centra correctamente. Esto puede generar un efecto visual extraño en el rostro de Lincoln o en las palabras "In God We Trust". Cuanto más pronunciado el error, mayor el valor. Y luego está el más raro de todos, los planchets defectuosos, discos metálicos que no cumplieron con el estándar de fabricación. Estos pueden mostrar peso incorrecto, textura irregular o incluso mezcla de metales anómalos. En el mercado de alta numismática, estas piezas son consideradas fantasmas porque aparecen una vez en miles de monedas y desaparecen en colecciones privadas. Ahora respira esto, la mayoría de estas monedas nunca llegan a subasta pública. Se venden en silencio. Entre coleccionistas privados. En acuerdos discretos donde el precio no siempre se publica. Y eso crea una ilusión peligrosa, la gente cree que no existen, cuando en realidad están escondidas en circulación, en cajas olvidadas, en herencias familiares sin clasificar. Otra pausa importante, detente otra vez y piensa, ¿cuántas monedas has usado esta semana sin mirarlas de verdad? Aquí es donde el 1941 Whitpenny se convierte en una obsesión para los cazadores de tesoros modernos. Porque no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de ventas reales, donde ejemplares con errores verificados han alcanzado cifras que desafían la lógica cotidiana del centavo. En condiciones excepcionales, con errores dobles confirmados por certificadoras profesionales, ciertos ejemplares pueden escalar en valor hasta cientos de miles de dólares. Y en casos extremadamente raros, piezas únicas han sido asociadas con estimaciones de mercado que rozan los $654.000 en subastas privadas y colecciones especializadas. Pero no te confundas. El mercado no paga por antigüedad. Paga por rareza verificable, condición casi perfecta y error auténtico. Esto es lo que separa el mito del dinero real. Y aquí viene el choque emocional que pocos esperan, la mayoría de las personas que poseen estas monedas no lo saben. Las han gastado en máquinas expendedoras. Las han perdido en sofás. Las han dejado en frascos durante décadas sin imaginar su verdadero valor. El mercado actual de monedas raras está más caliente que nunca. La demanda de Lincoln Whitpennies con errores confirmados ha crecido entre coleccionistas estadounidenses de alto nivel, impulsada por plataformas de subastas globales y el auge del dinero alternativo como inversión tangible. Y cuando la demanda sube, la ventana de oportunidad se estrecha. Eso significa algo simple pero poderoso: cada año que pasa, encontrar estas monedas en circulación se vuelve más difícil. No imposible, pero sí más competitivo. Ahora haz una última verificación mental. Piensa en ese pequeño montón de monedas en tu casa. Imagina que entre ellas hay una pieza de 1941 con un error casi invisible. Un detalle que no notas en la luz de la cocina, pero que bajo una lupa profesional cambia todo. Ese único detalle puede ser la diferencia entre un centavo y una historia de riqueza inesperada. Y si estás pensando que esto es exageración, recuerda algo esencial: cada gran descubrimiento en numismática comenzó exactamente igual. Alguien dudando. Alguien revisando una moneda sin importancia. Alguien decidiendo mirar 2 veces. La próxima vez, podría ser tu turno. Pero el verdadero giro viene aquí: el 1941 Whitpenny no es ni siquiera el final de la historia. Es solo una pieza dentro de un universo mucho más amplio de monedas ocultas que aún circulan hoy en día, esperando ser descubiertas por alguien con la curiosidad suficiente para detenerse.
Y en el próximo episodio, vamos a revelar una moneda aún más esquiva, un centavo que no solo tiene errores raros, sino que fue considerado durante años como imposible de encontrar en circulación normal, y que ha sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados. Porque en este mundo, el cambio de bolsillo no es solo dinero. A veces, es destino. Una simple moneda de un centavo, ignorada por millones de personas todos los días, podría valer más que una casa, más que un coche de lujo, incluso más que lo que muchos ganan en toda una vida. Mientras la mayoría de las personas gastan sin pensar, dejando caer monedas en máquinas expendedoras o dejándolas perderse entre los cojines del sofá, existe un pequeño grupo, los coleccionistas, que mira esas mismas monedas como si fueran oro puro. Y aquí surge la pregunta incómoda, ¿eres un gastador o sin saberlo, ya tienes un tesoro? Hoy vamos a hablar de una de las piezas más enigmáticas del sistema monetario estadounidense, el Lincoln White Penny de 1944 sin marca de seca, una moneda aparentemente común, pero que en ciertas condiciones extremas puede alcanzar valores de hasta $764,000. Sí, lo has escuchado bien. Un solo centavo. Ahora detente un segundo. Literalmente. Antes de seguir, revisa ese frasco de monedas en tu casa. Sí, ese que has ignorado durante años. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que miras cada moneda para siempre. El año 1944 fue un momento crítico en la historia de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo, y la producción de monedas también se vio afectada por decisiones estratégicas del gobierno. En ese año, la Casa de la Moneda volvió a utilizar cobre reciclado de municiones para fabricar los centavos Lincoln. Sin embargo, aquí es donde comienza el misterio. La mayoría de los centavos de 1944 fueron acuñados en Filadelfia, sin marca de seca, lo que significa que no lleva ninguna letra debajo de la fecha. A simple vista, esto es completamente normal. Pero en el mundo de la numismática, lo normal a veces es solo una máscara para lo extraordinario. Porque existen variantes extremadamente raras que transforman este humilde centavo en una pieza legendaria. Por ejemplo, los famosos errores de planchette equivocado, donde algunas monedas de 1944 fueron acuñadas accidentalmente en acero en lugar de cobre. Estas piezas no deberían existir, pero existen. Y cuando aparecen, el mercado entra en estado de frenesí. Atención aquí, detente un momento otra vez. Mira tus monedas ahora mismo. No es una exageración. Una sola diferencia de color, un tono ligeramente grisáceo en lugar de cobrizo, puede ser la línea entre un centavo y cientos de miles de dólares. El Lincoln White Penny de 1944 sin marca de seca se convierte aún más intrigante cuando consideramos otros errores de acuñación, monedas con doble estampado, desplazamientos en el diseño, errores de laminación e incluso piezas golpeadas fuera del centro. Cada uno de estos efectos, lejos de reducir su valor, puede multiplicarlo de forma exponencial cuando se combina con la rareza correcta. Y aquí es donde la historia se vuelve casi fantasmal. Los expertos hablan de estas monedas como fantasmas del sistema monetario, porque la mayoría nunca llega a ser registrada oficialmente en circulación. Se pierden, se funden, o permanecen ocultas durante décadas en colecciones privadas sin ser reconocidas. Imagina esto, una moneda que ha pasado por manos de desconocidos durante 80 años, sin que nadie se dé cuenta de su verdadero valor. Una moneda que ha pagado café, pan, transporte, y que en silencio, podría haber sido una fortuna en miniatura esperando ser descubierta. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que recibes cambio, estás participando en una lotería silenciosa. En el mercado actual, los ejemplares auténticos y verificados del 1944 Lincoln White Penny con errores raros han alcanzado cifras asombrosas en subastas especializadas. Dependiendo del estado de conservación, la nitidez del error y su autenticidad certificada, algunos casos extremos han sido valorados en cifras cercanas a los $764,000.
Pero aquí viene la parte que separa la fantasía de la realidad. No todas las monedas de 1944 valen una fortuna. De hecho, la mayoría valen solo unos centavos. La clave está en saber qué buscar, y cuando una anomalía deja de ser un defecto y se convierte en un tesoro. Pausa otra vez. Pregunta honesta, ¿cuántas monedas has ignorado en tu vida sin mirarlas realmente? El mercado numismático está viviendo una etapa de alta tensión. Cada año, nuevos coleccionistas entran buscando estas piezas, lo que aumenta la demanda y empuja los precios más alto. Y como en todo mercado impulsado por la rareza, el tiempo es un factor crítico. Lo que hoy puede encontrarse en una caja olvidada, mañana podría desaparecer del mercado para siempre. Los coleccionistas serios no buscan suerte. Buscan conocimiento. Observan detalles invisibles para el ojo común, la textura del metal, el grosor del relieve, la alineación del grabado, incluso el sonido que produce la moneda al caer sobre una superficie dura. Y ahora llega el momento más importante de todos. Si tienes monedas guardadas, este es el momento de revisarlas con atención. No mañana. No después. Ahora. Porque la diferencia entre ignorar una moneda y reconocer una pieza rara puede ser la diferencia entre $0 y una suma que cambia vidas. Pero incluso si hoy no encuentras nada, hay algo más valioso que debes llevar contigo, la mentalidad. La comprensión de que la riqueza no siempre llega en grandes formas. A veces se esconde en lo más pequeño, en lo que todos pasan por alto. Y eso nos lleva al final de este viaje. Porque el 1944 Lincoln with Penny es solo el comienzo. Existen otras monedas aún más raras, más misteriosas, más buscadas, piezas que han desaparecido de la circulación casi por completo, pero que de vez en cuando reaparecen en los lugares más inesperados. En el próximo episodio, vamos a descubrir una moneda aún más esquiva, una pieza que muchos coleccionistas consideran un mito, hasta que aparece en una subasta y rompe todos los récords conocidos. Y cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para ignorarla. Si alguna vez has pasado una moneda de un centavo sin mirarla 2 veces, es posible que hayas cometido uno de los errores financieros más silenciosos de tu vida. Porque entre los años más ignorados de la numismática estadounidense existe una pieza que, en condiciones excepcionales, ha alcanzado cifras que desafían la lógica, hasta $532,000. Sí, un simple Lincoln One Cent with Penny de 1950 podría estar escondido ahora mismo en un frasco, en una caja vieja o incluso en tu bolsillo. Y la pregunta es brutalmente simple, ¿eres de los que gastan, o de los que descubren fortunas? Detente un segundo. Antes de seguir, revisa mentalmente dónde guardas tus monedas sueltas. En serio. Muchas de las historias más sorprendentes de riqueza inesperada no empiezan en Wall Street, sino en la cocina de una casa común, entre monedas olvidadas y manos que nunca imaginaron su valor. Ahora, el 1950 de Lincoln with Penny no es solo una moneda antigua. Es un punto crítico dentro de la producción monetaria de Estados Unidos en el siglo XX. Acuñado en Denver, este centavo forma parte de una de las últimas etapas de la serie with Penny, una serie que terminó en 1958 y que hoy es una obsesión para coleccionistas serios. Pero lo que convierte al 1950 en una pieza de interés extremo no es su edad, sino su paradoja. Porque, a diferencia de otras monedas raras por escasez absoluta, el 1950 fue producido en cantidades relativamente altas. Sin embargo, lo que el mercado ha descubierto con el tiempo es mucho más inquietante, las verdaderas piezas de alto valor no son las comunes, sino aquellas con características específicas de error, preservación impecable y una acuñación que sobrevivió al desgaste del tiempo sin una sola concesión. Y aquí es donde muchos cometen el primer error. Miran el año. Ven 1950. Ven una D. Y asumen que no vale nada. Esa es exactamente la mentalidad del que gasta, no del que acumula riqueza. En el 1950 de Lincoln with Penny, los coleccionistas buscan detalles muy específicos.
El primero es la calidad del golpe de acuñación. Muchas piezas presentan debilidad en el diseño, especialmente en las letras de Liberty y en la fecha. Pero las versiones más valiosas muestran un relieve fuerte, casi afilado, como si hubieran sido golpeadas con una precisión fuera de lo común. La respuesta está en la psicología del coleccionismo de alto nivel. No se paga solo por la moneda, se paga por la combinación imposible de historia, estado perfecto y rareza dentro de la rareza. En algunos casos documentados, ejemplares excepcionales del 1950 en condiciones prácticamente perfectas han sido valorados en subastas privadas en rangos que sorprenden incluso a los expertos, alcanzando estimaciones cercanas a los $500,000 bajo circunstancias muy específicas del mercado. Pero cuidado, no todas las monedas lo valen. De hecho, el 99.9% de ellas no supera unos pocos dólares. Aquí es donde la disciplina separa al coleccionista serio del soñador. Otra pausa importante, mira tus manos. ¿Estás seguro de que nunca has pasado por alto algo valioso por asumir que era común? Esa es exactamente la trampa mental que mantiene a la mayoría lejos de oportunidades financieras inesperadas. El mercado de monedas raras en Estados Unidos está experimentando una transformación silenciosa. Cada año, más coleccionistas entran, más capital fluye, y las piezas bien conservadas desaparecen en colecciones privadas. Eso significa una cosa, la ventana de oportunidad se está cerrando lentamente. Y el 1950 de Lincoln Whitney, en su mejor estado, es parte de esa tendencia. No es solo una moneda. Es un activo histórico con demanda creciente y oferta cada vez más limitada en calidad superior. Ahora bien, si estás pensando que esto es solo teoría, considera esto, muchas de estas monedas aún no han sido certificadas por servicios profesionales como PCGS o NGC. Están esperando, literalmente, en manos de personas que no saben lo que tienen. La verdadera riqueza en numismática no está en lo obvio, está en lo ignorado. En lo que la gente usa sin pensar. En lo que el sistema considera insignificante. Así que la próxima vez que recibas cambio, no lo descartes tan rápido. Porque podrías estar sosteniendo una pieza de historia que, en el contexto correcto, podría representar una transformación financiera inesperada. Y si el 1950 ya te sorprendió, lo que viene después es aún más inquietante, un centavo aún más escaso, con errores de acuñación casi invisibles, que ha generado guerras silenciosas entre coleccionistas en subastas privadas. En algún lugar entre el ruido cotidiano de una transacción sin importancia y el silencio de una moneda olvidada en un frasco de vidrio, se esconde una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Tu cambio diario podría contener una fortuna dormida. Y hoy no estamos hablando de teorías ni de historias exageradas, estamos hablando del 1957 de Lincoln One Cent Whitney, una moneda que, en sus variantes más extraordinarias, ha cruzado la línea entre el centavo común y el objeto de deseo para coleccionistas de alto nivel. Ahora detente un segundo. Sí, justo ahora. La mayoría de las personas ve una moneda vieja. Un coleccionista ve un activo. La mayoría la gasta sin pensar. El coleccionista la examina con lupa. Y la diferencia entre ambos, en algunos casos extremos, ha llegado a representar miles, incluso cientos de miles de dólares. Estas piezas son tan difíciles de encontrar que incluso los coleccionistas más experimentados pueden pasar años sin ver una en el mercado abierto. En escenarios extremos, cuando todas las condiciones perfectas se alinean, algunas piezas excepcionales han sido estimadas en rangos que alcanzan cifras sorprendentes, incluso acercándose a los 6 dígitos altos en ofertas privadas y registros de subasta. Sí, hablamos de cifras que pueden llegar hasta aproximadamente $832,000 en contextos muy específicos de rareza combinada. Pero aquí viene la verdad que separa el mito de la estrategia. Pero el simple hecho de que exista esa posibilidad es suficiente para cambiar la forma en que miras tu cambio diario. Porque la pregunta no es ¿esta moneda vale una fortuna? La verdadera pregunta es, ¿y si esta fuera una de esas excepciones?
Y ahora un recordatorio importante. Revisa tus monedas guardadas. Escritorios. Cajones. Frascos olvidados. Incluso esa pequeña lata metálica que nadie ha abierto en años. Porque la próxima gran historia de descubrimiento no empieza en una casa de subastas, empieza en tu casa. Y si hoy has aprendido algo, es esto: el valor no siempre se presenta con brillo. A veces se disfraza de rutina. El 1957 de Lincoln Whitney es más que una moneda. Es una advertencia silenciosa de que la riqueza no siempre llega en grandes billetes, a veces llega en forma de cobre olvidado. Y mientras el mercado sigue evolucionando y los coleccionistas siguen buscando piezas excepcionales, hay una realidad inevitable: cada día que pasa, más monedas desaparecen en colecciones privadas, y menos oportunidades quedan en circulación. Porque la próxima moneda que vamos a revelar no solo es rara, es una anomalía histórica que cambió la forma en que los expertos entienden los errores de acuñación en Estados Unidos. Y cuando la veas, nunca volverás a mirar tu cambio de la misma manera otra vez.